En esta segunda parte de la clase de alimentación en producción caprina vamos a ver comparación con otras especies, la importancia de las leñosas forrajeras, principales fuentes de forraje para las cabras y vacas en sistemas agroforestales, alimentos clasificados por estrato, evaluación de la proteína bruta en hojas de 6 especies de ramoneo en el Chaco árido. En este cuadro se comparan las características de los rumiantes en pastoreos. Los rumiantes son los tres principales, que es la cabra, la oveja y la vaca. En el lado izquierdo, en la primera columna, están las variables y después las características de cada especie. Cuando vamos a las variables, el primer ítem es posición bípeda, que solamente la cabra lo hace, ni la oveja ni la vaca. Trepar también lo hace solamente la cabra, estando ausente en vacas y ovejas. El desplazarse es mucho mayor el desplazamiento para buscar alimentos de la cabra que en ovejas y en vacas. La cabra puede llegar a caminar hasta 10 kilómetros por día en búsqueda de alimentos. En el ramoneo es mucho mayor en cabras. La composición de la dieta en cabras es aproximadamente el 60% de ramoneo, siendo mucho menor en ovejas y en vacas. Las ovejas y vacas, si no tienen ningún tipo de alimentación, también ramonean. Con respecto al pastoreo, es regular en cabras, siendo mucho mayor en ovejas y vacas. En realidad, las ovejas y las vacas son pastoreadoras. Selectividad es mucho mayor en cabras que en ovejas y en vacas. Ya va a ver un cuadro en las próximas diapos donde la cabra es la más selectiva de todas, le sigue la oveja y por último la vaca. Y con respecto a la adaptabilidad, es mucho más adaptable la cabra a distintos ambientes que la oveja y la cabra. Y la vaca, disculpa. Según los hábitos alimentarios de las cabras y de las vacas, según vimos anteriormente, los caprinos consumen mucho más arbustos y árboles, eligiendo los brotes más tiernos y con mayor digestibilidad, y son más ramoneadoras que la vaca. La vaca directamente es pastoreadora, solamente va a ramonear si no tiene alimentación. Ahora lo que tenemos que ver, qué ventajas tenemos nosotros en un sistema silvopastoril en donde están las dos especies juntas. Una de las ventajas es el uso más eficiente de los recursos forrajeros disponibles, debido a que las dos especies consumen los distintos estratos. Por otro lado, se incrementa la productividad de carne por hectárea, teniendo las dos especies juntas. Y como tercer punto, se diversifican los ingresos prediales. Como dije en filminas o en diapos anteriores, el productor tiene a la cabra como una caja chica para todos los días, y la vaca es como un plazo fijo. Entonces se diversifica mucho los ingresos de los pequeños productores. Este es un gráfico comparativo donde se muestra el hábito de pastoreo de diferentes rumiantes. Por un lado están los vacunos y los ovinos, y por otro lado están los caprinos. Los vacunos y los ovinos en realidad son pastoreadores. Tienen un hábito de pastoreo similar, aunque la oveja pastorea el estrato herbáceo a más baja altura que la vaca. El 70 y 80% de la dieta de los vacunos y las ovejas son gramíneas, y un 20 o 30% son arbustivas y herbáceas cuando no tienen la alimentación suficiente. Si la vaca y la oveja tuviesen la alimentación suficiente, solamente consumen estrato herbáceo. Con respecto a los caprinos, es totalmente a la inversa. Entre un 70 y 80% son arbustivas y herbáceas, y entre un 20 a un 30% son gramíneas, y siempre y cuando las gramíneas no estén lignificadas.
Este es un gráfico que elaboró el ingeniero agrónomo Patricio Dayenov, que trabaja en la estación experimental agropecuaria del INTA de Rama Caída en Mendoza, en donde pone en el eje de las X un gradiente de pastoreador a ramoneador y en el eje de las Y desde poco selectivo a muy selectivo, siendo el bovino el que es poco selectivo más pastoreador y siendo el caprino el más ramoneador y el más selectivo, estando el ovino en una instancia intermedia. El ovino en realidad es más pastoreador y es muy selectivo porque también tiene la lengua prensil, el labio hendido y los labios son muy móviles. Este también es un gráfico elaborado por el ingeniero Dayenov, en donde nos indica o nos muestra el consumo de un caprino por estrato y el porcentaje que tiene de este consumo. Como vemos en este gráfico, en una determinada época del año, el caprino consume casi toda su dieta con arbustivas o leñosas. Este es un trabajo realizado en La Rioja, en donde se comparan los porcentajes de la dieta de cabras y vaquillones en una pastura de Baffel invadida por arbusto, y lo que vemos es que la pastura megatérmica, la que más la consumen son las vaquillonas, siendo que las cabras consumen poco. Cuando vemos los arbustos, la dieta de las cabras es casi más del 75% de arbusto y que las vaquillonas no lo comen tanto y que las hierbas están más o menos en la misma proporción. En esta diapositiva vamos a ver la importancia que tienen las leñosas, ya sean árboles o arbustos, como forrajeros en un sistema silvopastoril. Em, Son una fuente de forraje más independiente del evento lluvioso anual. Esto ya vamos a ver un gráfico más adelante. El árbol o los arbustos tienen el forraje verde más tiempo que el estrato cespitoso o herbáceo en un sistema silvopastoril, y esto es muy importante para la alimentación, sobre todo de las cabras. Permanecen verde casi todo el año, eso lo dije recién, entonces le da la posibilidad a las cabras de poder comer brotes más tiernos y con más proteína y más digestibles que las especies de herbáceas o cespitosas que están en un sistema silvopastoril. Aportan frutos de buena calidad, eso es generalmente en invierno, como dije anteriormente, las cabras aprovechan todo lo que es los frutos de los árboles o de los arbustos cuando no está verde ni el estrato leñoso ni, ni el estrato herbáceo. Después aportan hojarasca, que también es importante para la alimentación de las cabras, como para el aporte de materia orgánica en el suelo del sistema. Y una cosa muy importante es que aportan sombra. Tengan en cuenta que estos sistemas en verano pueden llegar a tener hasta 50 grados centígrados fuera de la sombra, y es muy importante la sombra para todos los animales. Este gráfico tiene que ver con la diapositiva anterior y lo que muestra la distribución de la oferta forrajera verde de las leñosas versus el pasto a lo largo del año. Lo que vemos acá es que el periodo de crecimiento de pasto es más corto a lo largo del año que las leñosas y más explosivo, siendo que las leñosas, si bien tienen un crecimiento menos explosivo, se mantiene verde casi todo el año. Esta diapo es simplemente para mostrarle las principales fuentes de forrajes para caprinos y bovinos en sistemas agroforestales. Esta foto es de los llanos de La Rioja y vemos que hay tres estratos: están las leñosas arbóreas, las leñosas arbustivas
y el último estrato que son las gramíneas latifoliadas y herbáceas. Recordemos que el estrato más bajo lo van a aprovechar mejor los bovinos y los estratos leñosos lo van a aprovechar mucho mejor las cabras por las características que tienen estas que ya desarrollamos en las diapositivas anteriores. Esta es la misma foto anterior donde se muestra la base forrajera para las cabras en los llanos de La Rioja, donde está compuesta por las leñosas y los pastos. La leñosa está compuesta por los dos estratos, el arbóreo y el arbustivo, y los pastos es el estrato más bajo que tienen estos sistemas, y en donde las cabras, según la época del año, van a aprovechar uno u otro, pero siempre recordando que las cabras o los caprinos siempre prefieren ramonear antes de pastorear. Este es un cuadro donde muestra los alimentos clasificados por estratos. Algunos los vamos a ver cuando veamos los alimentos de los caprinos. Bueno, los estratos están las herbáceas y los pastos. Dentro de la arbustiva vamos a ver estos dos alimentos, la tuna que tiene alto contenido de agua y el A triple que tiene alto contenido de proteína. Y dentro del estrato arbóreo, que son leñosas, está el mistol, el atamisqui, el mistol de zorro, el alfilla, el algarrobo blanco y el chañar. Recordamos que estas leñosas tienen frutos que también lo aprovechan los caprinos en determinada época del año. Este trabajo lo elegí para que ustedes comprendan cómo las cabras en pleno invierno, en lugares áridos o semiáridos, siguen produciendo sin que haya nada en el estrato herbáceo. Este trabajo se llama Evaluación de la proteína bruta en hojas de 6 especies de ramonea en el Chaco árido, y fue elaborado por técnicos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y técnicos también del INTA de la Estación Experimental Agropecuaria de Chamical. Este trabajo fue presentado en el año 2003 en el Congreso Argentino de Producción Animal. Del trabajo extraje las partes más importantes. Como dije anteriormente, se realizó en el Chaco árido, Chamical en La Rioja. Bueno, cuenta con 3 estratos. Solamente voy a nombrar las especies de cada estrato, las más importantes de cada estrato. En el estrato superior están como árboles los algarrobos, el quebracho blanco, el mistol y el tala. En el estrato medio están los siguientes arbustos leñosos, la tusca, el chañar, la jarilla, el mistol de zorro, el atamisqui, la brea, el tintitaco, la alfilla y la lata. Y en el estrato inferior o herbáceo está representado por un pastizal de poáceas megatérmicas, cuyos géneros más importantes son los cloris, el tricloris, la setaria, la digitaria, que es más o menos común en distintos lugares del Chaco árido. El Chaco árido tiene como características principales que la producción ganadera de la región tiene como base la alimentación de la vegetación nativa, que a partir del otoño comienza la estación seca, que se extiende durante todo el invierno y parte del inicio de la primavera, y que en ese lapso, por efecto de las bajas temperaturas y la falta de lluvia, la calidad forrajera de los pastos presenta niveles muy bajos de proteína bruta, cuyo porcentaje no supera el 5% y muchas veces está sobrepastoreado y prácticamente hay muy poca disponibilidad de pasturas. También cabe aclarar que las muestras de las leñosas que se sacaron para sacar la proteína bruta se hicieron en invierno, o sea que esta cantidad de proteína bruta que tienen las leñosas analizadas se hicieron en pleno invierno.
En este cuadro están los resultados del trabajo, que son los promedios de porcentaje de proteína bruta de la materia seca de las 6 leñosas analizadas, y tenemos que ver que por un lado hay diferencias significativas en el porcentaje de proteína bruta de la materia seca, siendo el algarrobo blanco el que más porcentaje de proteína bruta tiene, y la alfilla el que menos porcentaje de proteína bruta tiene. Pero lo importante es que sacando la muestra en pleno invierno, tenemos que la alfilla, que es la que menos porcentaje de proteína bruta tiene el 13,32%, que es mucho más que el forraje que tiene disponible la cabra en el estrato herbáceo, que es del 5%, siendo que para mantenimiento la cabra necesita no menos de 7% de proteína bruta. Me adelanté en las conclusiones en la diapo anterior, pero las conclusiones del trabajo son las que les dije anteriormente, que es la importancia estratégica del ramoneo durante la estación seca, ya que los porcentajes menores al 7% de proteína bruta en la dieta de rumiantes deben ser considerados como limitantes.